Vale, vamos allá. Vamos a continuar con el tema 2 de aprendizaje, condicionamiento clásico, los fundamentos. Vemos aquí un pequeño índice donde vemos, creo que son 7 puntos. Los comienzos del estudio del condicionamiento clásico. Vamos a comenzar por este, con unos objetivos típicos que se nos ponen siempre en todos los temas. Básicamente lo que tenemos que dar y para qué nos sirve y demás. Vale. Comenzamos por aquí. Los comienzos del estudio del condicionamiento clásico. Como vimos en el capítulo 1, el contexto en el que surgieron las primeras investigaciones sobre condicionamiento clásico nos sitúa en la Rusia de finales del siglo XIX, concretamente en el laboratorio del reputado fisiólogo Iván Petrovich Pavlov, del Instituto de Medicina Experimental de San Petersburgo. En dicho laboratorio se estudió durante años el funcionamiento del sistema digestivo de los perros, por cuyo estudio Pavlov recibió el Premio Nobel de Medicina en 1904. Y para ello, Pavlov empleó técnicas quirúrgicas perfeccionadas por él mismo, con el fin de revelar el funcionamiento normal del proceso digestivo y de manera que el animal pudiera llevar una vida normal tras la operación, que era sustituyendo la vivisección como técnica de estudio, en boga en aquellos años. Gracias a dichas técnicas, Pavlov podía alimentar ficticiamente al perro, es decir, mediante la introducción de un tubo a nivel del esófago, podía introducir comida en su boca recogiéndola sin que llegara al estómago, midiendo a su vez los jugos gástricos producidos mediante otro tubo introducido en su estómago. En el curso de estos experimentos también se observó que los perros segregaban jugos gástricos no solo con la comida en la boca, sino ante la visión de la comida o de la persona que les daba de comer. Y estas secreciones las denominaron secreciones psíquicas, frente a las secreciones físicas que son provocadas por la comida en la boca, como ya sabemos. Porque consideraron que todo esto se debía al estado psicológico del perro de esperar la comida. Por tanto, si el proceso digestivo era un reflejo físico por la presencia de comida en la boca, las secreciones psíquicas serían el resultado de un reflejo psíquico. Este no era un hallazgo novedoso, pero aplicar el método científico al estudio de estos reflejos psíquicos fue la gran aportación de Pavlov a la psicología, aunque no sería hasta años más tarde, finales de la década de 1890 exactamente, cuando decidió estudiar metódicamente estos reflejos psíquicos. Gracias a este estudio científico del condicionamiento clásico, Pavlov desarrolló el procedimiento, descubrió muchos de sus más importantes efectos e introdujo los términos que todavía hoy se utilizan para describirlo. Para el estudio de estos reflejos psíquicos se utilizó una respuesta diferente a los jugos gástricos. La saliva, producida por el perro, ante los distintos estímulos que se le presentaban, se recogió mediante una fístula en la glándula salivar. En un experimento típico, en una fase previa, se hacía oír al perro el sonido de un metrónomo. Bueno, vemos aquí una imagen, se va a ver un poco más adelante, pero es esta, la figura 2.1, que es la representación de esta preparación de condicionamiento clásico salival. Vemos aquí fístula en la glándula salival, el perro amarrado y demás. Vale. En ese momento, el sonido del metrónomo era un estímulo neutro para el perro y no producía ningún tipo de respuesta más allá de la de orientarse hacia dicho sonido. Una vez comprobado esto, comenzaba el experimento, que consistía en la presentación del sonido del metrónomo seguido de la introducción de la comida en la boca del animal. La comida, como hemos visto antes, es un estímulo que provoca por sí mismo una respuesta refleja de salivación. Tras varios ensayos de emparejamiento, sonido-comida, el perro empezaba a salivar no solo ante la comida, sino también ante el sonido. Quedémonos bien con eso, que no solamente el perro salivaba por el mero hecho de tener la comida, sino que también lo hacía ante el sonido. Vale, lo que decíamos antes, la representación del condicionamiento clásico salival, una cánula, como podéis observar aquí, conectada al conducto salival, recoge las gotas de saliva y las lleva a un aparato que registra los datos. Pavlov pasó de denominar los reflejos psíquicos reflejos condicionales.
vio que la única diferencia entre dichos reflejos y los reflejos comunes era que para establecerlos y mantenerlos había que cumplir ciertas condiciones. El término que ha perdurado, no obstante, es reflejos condicionados, debido a una mala traducción al inglés del término ruso. Pavlov consideraba importante que la terminología que se usase pudiese describir cualquier experimento de condicionamiento clásico. Por tanto, en el ejemplo de experimento que hemos mencionado, el sonido del metrónomo, al principio, es un estímulo neutro. Lo que dijimos antes, que el metrónomo para él simplemente pues lo que sería la orientación, pero era un estímulo neutro para él, ni le va ni le viene, que se convierte, este estímulo neutro, hay que entender bien esto porque a veces es un poco lioso, pero se entiende bien, en el clásico además. Entonces, estímulo neutro, que se convierte en condicional. ¿Por qué? Que depende, al depender una condición, al depender de la salivación ante este estímulo, de su emparejamiento con la presentación de la comida. La respuesta de salivación obtenida ante este estímulo condicional, el EC, de aquí en adelante, hay que sabérselo por las siglas, quiero decir, es por tanto una respuesta condicional. Este estímulo condicional, esta respuesta, hay una respuesta de salivación, ¿no? ¿Y por qué es obtenida? Pues es obtenida por un estímulo condicional. Por tanto, es una respuesta condicional. Estímulo condicional, respuesta condicional. Como podéis apreciar en la figura 2.2 que vamos a ver también, pero bueno, por no ir adelantando. Estímulo condicional, respuesta condicional. En cambio, la comida, que es un estímulo que provoca una respuesta de salivación sin necesidad de un entrenamiento previo, ya la propia comida ya lo da, es un estímulo incondicional. Sabemos diferenciar eso entonces, ¿no? Estímulo condicional, respuesta condicional. Pero es esa respuesta de salivación a raíz de esa respuesta condicional, de ese estímulo condicional. ¿Qué es lo que pasa cuando está la comida en sí? La comida que ya es un estímulo de por sí. Antes era un estímulo neutro que se pasaba a condicional. Entonces, tenemos que quedarnos bien con esa parte. Lo que sería estímulo condicional, respuesta condicional. O sea, estímulo condicional viene de un estímulo neutro que se convierte en condicional, que depende de la salivación ante ese estímulo, ese emparejamiento. Lo que pasa después es que cuando lo que se presenta es la comida en sí ya es un estímulo. Eso que hay que entender. No parte de un estímulo neutro como tal, ya es un estímulo. Entonces, es lo que se llama un estímulo incondicional, el EI, como podemos apreciar también en la figura 2.2, perdón. Estímulo incondicional, ¿y qué es lo que va a dar? Pues una respuesta incondicional. Lo otro daba una respuesta condicional. Entonces, EC, RC, estímulo condicional, respuesta condicional. Y en la comida, como estábamos viendo, que ya es un estímulo en sí, es estímulo incondicional, respuesta incondicional. Vale. La figura 2.2 resume estos términos, como hemos mencionado más arriba. Una mala traducción hizo que los términos condicional e incondicional, esta C y esta I, lo que hay que entender, simplemente que esta mala traducción que se hizo de los términos de la Rusia, una mala traducción hizo que los términos condicional e incondicional, mejores por ser más descriptivos de la situación de condicionamiento, pasasen a ser condicionado e incondicionado, y perdurasen así de esta manera en la literatura del condicionamiento clásico. Entonces, tenemos que entender bien esto. Tanto el metrónomo como la comida producen la salivación, con la diferencia, como podemos apreciar, que en el metrónomo, lo que sería esa respuesta de salivación viene de un estímulo neutro. Ese estímulo neutro se convierte en condicional. Si veis esta flechita azul, está representando esta flechita azul. Estímulo condicional, respuesta condicional. Y la comida, como ya es un estímulo de por sí, no parte de ese neutro, sino de que ya es en sí un estímulo, el estímulo incondicional a una respuesta incondicional. Creo que se entiende bien, pero bueno, es importante repasarlo de vez en cuando porque son terminología que uno no está acostumbrado a utilizar también, pero que por deducción puedes sacar también. Pero bueno, es interesante. Yo, por ejemplo, no sabía que fuera una mala traducción del ruso. Entonces, por otro lado, al emplear esta terminología, los estímulos utilizados podían cambiar.
En lugar de un sonido se podría presentar una luz, por ejemplo. Pero en ambos casos se convertirían en estímulos condicionados, tras su asociación con el estímulo incondicionado, que a su vez podría ser comida o una descarga, etc. El hecho de que cambien los estímulos concretos que se utilizan no modifica el diseño del experimento, y los emparejamientos estímulo condicionado e estímulo incondicionado provocarán que una prueba ante un EC en solitario obtenga una respuesta condicionada igualmente. Bueno, pues quedémonos bien con eso. Que el hecho de que cambiemos los estímulos concretos que se utilizan, pues no va a modificar el diseño del experimento. Y en cuanto a su emparejamiento es igual. Vale. Vamos a ir con el punto 2 ahora. A ver si damos por lo menos Mi idea casi siempre es dar las mitades de los temas. Creo que es una forma... Tampoco hay tanta prisa. Creo que se da bastante bien. Y hacer un poco más de hincapié y no hacer una lectura más tan rápida. Vale. Punto 2. Naturaleza de la asociación. Hasta aquí hemos visto cómo se empezó a estudiar este tipo de aprendizaje llamado condicionamiento clásico. Pero, ¿qué es lo que se aprende? Ha habido dos respuestas principales a esta cuestión. Por una parte, se consideró sobre todo en Estados Unidos por influencia de Tornick, véanse los capítulos 1 y 4, que la asociación que se estaba aprendiendo era una asociación entre el metrónomo y la salivación. Vamos, entre el estímulo condicionado y la respuesta incondicionada. Y que, por tanto, se establecería una asociación estímulo-respuesta, siendo en este caso la RC, lo que sería la respuesta condicionada, elicitada directamente por el estímulo condicionado, lo que es la teoría del estímulo-respuesta que se trata también en el capítulo 5. Pero bueno, vamos por partes. Por otro lado, el mismo Pavlov creía que lo que el perro estaba asociando era el metrónomo con la comida, lo que sería el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado, que se estaría estableciendo una asociación estímulo-estímulo, y que la respuesta condicionada, en consecuencia, sería elicitada, muy importante esta palabra, se va a utilizar mucho, elicitada, por medio de la representación del estímulo incondicionado por el estímulo condicionado. Veámoslo mejor con la figura. 2.3 muestra un ejemplo de ambos tipos de asociación. Los dos tipos. El aprendizaje de estímulo-respuesta y el aprendizaje de estímulo-estímulo. Vemos aquí ejemplos de una asociación estímulo-respuesta, que sería esta, la de la izquierda. Vemos como el metrónomo, estímulo condicionado a salivación, respuesta incondicionada. Y luego de una asociación estímulo-estímulo, como podemos apreciar aquí la de la derecha. El metrónomo directamente a la comida, que sería el estímulo incondicionado. Entonces, nos quedamos con esto. De esta forma tenemos dos tipos de aprendizaje posibles. ¿Cómo saber cuál de estos dos está realmente teniendo lugar? ¿Cómo saber si ese aprendizaje estímulo-respuesta o aprendizaje estímulo-estímulo? Uno de los métodos para poner a prueba qué aprendizaje se estaba dando ha sido someter a una devaluación, importante concepto, al estímulo incondicionado. Al estímulo incondicionado que vemos aquí. ¿Ves cómo podemos apreciar la comida aquí, comida aquí? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, que es la mejor forma de entender estas cosas con ejemplos. En un experimento con ratas se condicionó el miedo a una luz emparejándola con un ruido intenso. Tras completar el condicionamiento, un grupo de ratas recibió varios ensayos del ruido en solitario. Esta exposición hizo que las ratas de este grupo se habituaran al ruido, es decir, la exposición devaluó el valor del estímulo incondicionado. De ahí la palabra devaluación que utilizamos antes, que era eso. La forma de poner a prueba cuál de estos métodos es el que tira, pues es someter a una devaluación al estímulo incondicionado. Pues la exposición devaluó este valor de estímulo incondicionado. Entonces el grupo de control no recibió habituación al ruido. Al final del experimento, a ambos grupos se les presentó la luz, y los resultados mostraron que las ratas habituadas al ruido mostraron menos miedo ante la luz que las ratas no habituadas.
En la tabla 2.1 se resume el diseño de este experimento, los resultados obtenidos y los resultados esperados por los dos tipos de explicaciones. Como podemos ver aquí, diseño de experimento de la devaluación del estímulo incondicionado. Grupo experimental y grupo de control, ¿no? Y una serie de fases. Fase 1, luz y ruido. Fase 2, ruido. En el de control, lógicamente, pues no vemos en la fase 2 el ruido. Entonces, la prueba, luz. Resultado, poca respuesta condicionada. Resultados de estímulo-respuesta, buena. Después, resultados de estímulo-estímulo, poca. Y sin embargo, después en la de control, vemos luz, buena respuesta condicionada en los resultados, buena respuesta condicionada en resultados y buena respuesta condicionada en resultados de estímulo-estímulo. Entonces, vamos a leer esta parte de aquí. En la fase 1, que vemos aquí, los grupos experimental como control, vemos aquí en la fase 1, es luz y ruido. Reciben un condicionamiento de una luz, que es el estímulo condicionado, seguido de un ruido intenso, que es el estímulo incondicionado. En la fase 2 se devalúa el estímulo incondicionado mediante la presentación repetida de ruido solo en el grupo experimental, lógicamente. Vale, lo que produce habituación. Se habitúan a eso, a través de esa devaluación realmente, porque lo que están haciendo es devaluar el estímulo incondicionado. En la fase de prueba se presenta la luz en solitario a ambos grupos. Los resultados muestran que la habituación del ruido, que es devaluación del estímulo incondicionado, ha provocado una menor respuesta condicionada en el grupo experimental respecto al grupo control. Las dos últimas columnas muestran los resultados esperados si el aprendizaje era estímulo-respuesta o si era estímulo-estímulo. Entonces quedamos bien con eso. Las dos últimas columnas, en este caso de aquí, los resultados del estímulo-respuesta y el estímulo-estímulo, que era lo que se dudaba. ¿Os acordáis? Esos dos tipos. Dice, ¿cómo saber cuál es la que tal? Pues era devaluando el estímulo incondicionado. Entonces, las dos últimas columnas nos muestran los resultados esperados si el aprendizaje es por estímulo-respuesta o por si es estímulo-estímulo. Entonces, hay que analizar ahora lo que serían los resultados. Si la asociación que se establece en el condicionamiento es entre la luz y el sobresalto, vamos, una asociación estímulo-respuesta, como podemos apreciar aquí, habituarse después al ruido no debería afectar a la respuesta condicionada ante la luz. Hay que tener en cuenta que los dos grupos reciben los mismos emparejamientos luz y ruido en la fase 1, por lo que si hubiera habido un aprendizaje estímulo-respuesta, ambos grupos deberían haber mostrado el mismo nivel de condicionamiento ante la luz en la fase de prueba. Pero si la luz se ha asociado con el sobresalto, lo que es la respuesta incondicionada, directamente en la fase 1 esta asociación no se verá alterada por la presentación del ruido en solitario, y la respuesta ante la luz debería permanecer inalterada. Sin embargo, no fue así. Rescorla afirmó que el aprendizaje en la fase 1 tenía que ser estímulo-estímulo. Es decir, la asociación que se estableció fue entre la luz y el ruido, por lo que si la luz provocaba miedo, es porque evocaba una representación del ruido en la memoria. ¿De que entendemos bien eso? Vamos a repetirlo por si acaso, pero básicamente es que esa asociación que hay, la que se estableció, dice que es entre estímulo-estímulo porque la asociación que se ha hecho es entre la luz y el ruido. Por lo que si la luz provoca un miedo, es porque realmente está evocando una representación de ese ruido anteriormente que está metido en la memoria. Entonces, en la fase 2 se produjo la habituación del ruido, y cuando en la fase de prueba se presentó la luz, la representación en la memoria del ruido también había cambiado, y la respuesta del miedo disminuyó. Por tanto, actualmente se considera que el condicionamiento normalmente produce una asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado, aunque se ha obtenido cierta evidencia de que a veces ocurre un aprendizaje de estímulo-respuesta. Entonces tenemos que quedarnos bien con esto. Actualmente se considera que el condicionamiento normalmente produce una asociación entre estímulo condicionado e estímulo incondicionado. Entonces quedémonos bien con eso, lo que sería un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado de este aprendizaje de estímulo-estímulo. Lo que pasa, que esto es normalmente, hay veces, o al menos se ha obtenido cierta evidencia de que a veces ocurre un aprendizaje en el que hay un estímulo-respuesta. Entonces,
tenemos que entender bien que también puede pasar este aprendizaje de estímulo-respuesta. Pero bueno, que prevalezca este aprendizaje de estímulo condicionado con estímulo incondicionado, lo que sería el aprendizaje estímulo-estímulo. Básicamente es con lo que hay que quedarse bien. Normalmente se produce así. ¿Qué pasa? Que se ha obtenido pues cierta evidencia en la que ocurre un aprendizaje de estímulo-respuesta. Vale, vamos a pasarnos al punto 3. Vamos a hacer este también. Vale. Situaciones experimentales. Hemos visto cómo Pavlov utilizó para sus experimentos la técnica de la fístula salival en los perros, ¿acordáis? Esa cánula, bueno, lo que aparecía en el dibujito del perriño ahí. No obstante, actualmente se utilizan otras preparaciones con distintas especies como ratas, conejos y palomas. Entonces, vamos a ver el condicionamiento del miedo. Watson y Reiner, en los años 20, bueno, en 1920, claro, si digo los años 20 podría ser 2020, claro. Entonces, afirmaron que los patrones originales de reacción emocional en la infancia consistían tan solo en miedo, ira y amor, por lo que debía existir un método simple mediante el cual el rango de estas emociones y sus compuestos pudiera incrementarse para poder dar cuenta de toda la complejidad de la respuesta emocional en los adultos. Según estos autores, dicho método era el condicionamiento pavloviano. Pavlov, que acabamos de dar antes al Petrovich este. Para poner a prueba esta afirmación hicieron uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología, que ya seguramente conozcamos más que de sobras, pero habrá gente que no. Entonces, el experimento en el que condicionaron la respuesta de miedo a un niño de 9 meses, al niño Albert, que ya Albert B. Albert era un niño sano y particularmente impasible. En un primer momento, le presentaron diversos estímulos y observaron la respuesta que provocaban en el niño. Los estímulos fueron una rata blanca, un conejo, un perro, un mono, máscaras con o sin pelo, algodón, periódicos ardiendo, etc. Madre mía. Ninguno de estos estímulos provocó una respuesta de miedo. El miedo, en un estado inferido de la conducta del sujeto por el experimentador, y en este caso, los autores lo operativizaron, midiendo la conducta de retirada que provocaban los distintos estímulos en Albert. Por tanto, ninguno de los estímulos provocó una retirada, más bien la conducta más habitual fue la de la manipulación en este primer momento. También se hizo sonar una barra de acero detrás del niño, lo que le produjo sobresalto y llanto, lógicamente. En la fase de condicionamiento se presentó una rata blanca y cuando el niño estaba tocándola se presentó el ruido de la barra de acero. Entonces lo que hizo, como ya intuiremos, que el niño se alejara de la rata. Tras varios emparejamientos de rata a ruido, el bebé se apartaba de la rata sin necesidad de la presencia del ruido ya. Básicamente el niño miraba a la rata, ¿no? Entonces, desde atrás, golpe con la barra que provocaba un ruido. Él asocia rata, ruido. Llega un momento en el que ya no se hace el ruido y el mero hecho de ver la rata ya implica en él ese miedo. Por lo cual el niño había desarrollado un miedo hacia la rata. Experimentos que ahora lógicamente no se harían ni harto vino, pero bueno, de aquella pues sirve ahora como prueba. Por último, se realizó una prueba de generalización. Cuando se le presentó un conejo blanco, Albert respondió alejándose lo más posible de él. Entonces, quejándose y llorando. Otros estímulos produjeron una respuesta de menor magnitud. Un perro, un abrigo de piel de foca, algodón blanco, una máscara de Santa Claus. Por tanto, el miedo condicionado a la rata, ojo con esto que es muy importante, se generalizó a los objetos peludos. ¿Os dais cuenta de eso? No es cuestión de que le tuviesen miedo única y exclusivamente a la rata en sí. Esa asociación se generalizó, por así decir, a los objetos peludos. Se profundizará sobre más esto en el capítulo 6 que sobre los fenómenos de generalización. Interesante. Eso ya aún no lo he visto, pero supongo que estará bien también. Hoy en día es imposible realizar un experimento similar con sujetos humanos por razones éticas, como he dicho yo antes.
No obstante, es importante seguir investigando en el condicionamiento de las reacciones emocionales para poder conocer los mecanismos que subyacen a este fenómeno y qué tratamiento puede atenuarlas, por lo que la investigación se realiza habitualmente con ratas de laboratorio. Para ello, se introduce la rata en una caja de Skinner, que también conoceremos, véase la figura 2.4, y se le presenta un tono o una luz como estímulos condicionados. El estímulo incondicionado aversivo suele ser una breve descarga eléctrica, administrada directamente a través de un suelo de rejilla electrificado. Tras varios ensayos de emparejamiento, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, la respuesta condicionada de miedo consiste en la paralización de la rata ante el estímulo condicionado. La paralización, en una respuesta de defensa específica, que tiene lugar como respuesta a la anticipación de una estimulación aversiva. Entonces, para medir la paralización de la rata, se ha desarrollado una técnica llamada respuesta emocional condicionada. Quedémonos bien con esto, REC. Bueno, LC de emocional condicionada, respuesta emocional condicionada. O supresión condicionada también, que registra cómo el estímulo condicionado altera la actividad del animal. Entonces, esto nos da una medida indirecta de la paralización, viendo en qué medida la rata, cuando se presenta el estímulo condicionado, deja de hacer lo que estaba haciendo. Este procedimiento fue diseñado por Estes y Skinner en 1941. Y para obtener comida en la caja de Skinner, 1941, y consiste en un primer momento en entrenar a la rata a presionar la palanca para poder obtener la comida en la caja de Skinner. Una vez que la rata presiona la palanca a un ritmo regular, comienza la fase de condicionamiento del miedo, que consiste en varios ensayos en los que la presentación del estímulo condicionado durante 1 o 2 minutos es seguida de una breve descarga de 0,5 segundos. Entonces, mira, vemos aquí a la rata, a la pobre rata, y dándole a la palanca y demás, y explicando eso. ¿Qué es lo que pasa? Que después de varios ensayos, en esta presentación de estímulo condicionado, durante 1 o 2 minutos va seguida también de una breve descarga. Entonces, entre ensayo y ensayo hay una separación temporal. ¿De cuánto? Pues de unos 20 minutos de media. Entonces, tras varios ensayos, la rata aprende a anticipar la descarga. Importante esto, cuando se le presenta el estímulo condicionado. Por lo que se queda quieta durante el estímulo condicionado y deja de presionar la palanca. Cuando el estímulo condicionado desaparece, los animales vuelven rápidamente a presionar la palanca, lógicamente. Para saber en qué medida el estímulo condicionado suprime la conducta del sujeto, primero se cuenta el número de presiones de palanca emitidas durante el estímulo condicionado y durante un periodo de igual duración justo antes del estímulo condicionado, llamado el periodo pre-EC en este caso, pre-estímulo condicionado. Entonces, se calcula la razón de supresión mediante la siguiente fórmula importante. Razón de supresión, como anteriormente citamos, razón de supresión, no sé, supresión condicionada, respuesta emocional condicionada, como se quiera ver. Razón de supresión es igual a respuestas durante el estímulo condicionado partido de respuestas durante el estímulo condicionado más las respuestas durante el pre-estímulo condicionado. Lo que veis aquí, básicamente la fórmula te puedes acordar medianamente bien, porque lo de arriba es exactamente lo que sería el numerador y el denominador, por así decir. La respuesta durante el estímulo condicionado es exactamente igual abajo, simplemente que aquí le añades, además, respuestas durante el pre-estímulo condicionado. Sumas estas dos. Así que quedaría básicamente así. Vamos a verlo con ejemplo numérico, mejor. Cuando el estímulo condicionado no predice la descarga, el número de presiones durante el estímulo condicionado y durante el pre-estímulo condicionado será el mismo y la razón de supresión tendrá un valor de 0,5. Importante. Por ejemplo, vamos a ver. Si una rata ha dado 40 presiones durante el pre-EC,
y da otras 40 presiones durante el EC, la fórmula tomaría los siguientes valores. 40 aquí, porque es lo que nos acabamos de dar. 40 aquí arriba, partido de otros 40, que es la misma, es el mismo dato, pero abajo, y hay que sumar otros 40 porque había dado antes 40 presiones durante el pre-estímulo condicionado. Lo que sería 40 partido de 80, por así entendernos. Y eso da 0,5, ¿no? A medida que el estímulo condicionado va tomando valor predictivo, la rata irá paralizándose en su presencia. Por ejemplo, imaginemos que tras varios ensayos de emparejamiento, bueno, importante esto que acabamos de mirar ahora, a medida que el estímulo condicionado va tomando valor predictivo, la rata irá paralizándose en su presencia. Por ejemplo, imaginemos que tras varios ensayos de emparejamiento, estímulo condicionado, descarga, la rata presiona 20 veces durante el EC, durante el estímulo condicionado, ¿no? La razón de su presión quedaría de esta manera. Lo mismo, 20 y 20, por así poner. Y se le suma, en este caso, los 40 que habíamos dado anteriormente, los 40 pre. 20 partido de 60, en este caso, que nos da 0,33. ¿Y esto qué es lo que pasa? ¿Qué nos está indicando esto? Pues esto nos indica que la rata se ha paralizado durante la parte del estímulo condicionado, si os dais cuenta. Antes era 40, ahora es 20. Si la rata suprimiera por completo su conducta sobre el EC, sobre el estímulo condicionado, cosa que ya asociaremos fácil ahora, será los valores para el cálculo de la supresión serían los siguientes: 0 partido de 0 más los 40 que había ahí, cosa que nos va a dar 0. ¿Esto qué significa? Que el estímulo condicionado predice por completo, la ocurrencia de la descarga y nos indica un aprendizaje máximo. Por tanto, la escala es inversa. Un mayor nivel de condicionamiento es indicado por un valor más bajo de razón de supresión. Esto se ve reflejado también en la representación gráfica de los datos de la adquisición reflejados en la figura 2.4b, en la que la curva de adquisición es inversa. Un valor más alto nos indica menor grado de condicionamiento, mientras que un valor de 0 nos indica condicionamiento máximo. Cuanto más pequeña es la razón de supresión, más paralizado está el animal durante el estímulo condicionado debido al miedo que le provoca, lógicamente. Esta es la gráfica a la que se refiere. ¿Ves aquí? Razón de supresión y bloques de 2 ensayos. Entonces hay que quedarse bastante bien con esto del final. Esto se ve reflejado también en la representación gráfica que acabamos de dar. Lo que vemos que es una curva de adquisición inversa. ¿Qué significa? Un valor más alto nos indica un menor grado de condicionamiento, mientras que un valor de 0 nos indicaría el condicionamiento máximo, porque cuanto más pequeña es la razón de supresión, más paralizado estaría el animal durante el estímulo condicionado, debido al miedo que le provoca. La supresión condicionada también se ha utilizado con humanos adaptando el procedimiento a un videojuego en el que el sujeto debía acabar con los marcianos que estaban invadiendo la Tierra, disparando repetidamente un láser, es decir, presionando la barra espaciadora. Para que esta conducta se suprimiera, se activaba de vez en cuando un escudo antiláser, es decir, una luz parpadeante. Y los marcianos aprovechaban para aterrizar en gran número si el sujeto seguía disparando. Este escudo antiláser hacía de estímulo incondicionado. El estímulo condicionado consistía en un cambio en el color de fondo de la pantalla del ordenador que aparecía antes del escudo antiláser. Al principio del entrenamiento, los sujetos seguían presionando la barra espaciadora durante el estímulo condicionado, igual que en el periodo del que vimos antes también, del pre-EC, mostrando una razón de supresión media cercana a 0,5. Pero en pocos ensayos dejaron de hacerlo, alcanzando una razón de supresión media cercana a 0. Vale. Eso es lo que vimos del condicionamiento por miedo, que vimos aquí. Vamos a colocar bien todo. Condicionamiento del miedo. Ahora, vamos a ver alguno más, que no sé cuánto tiempo llevamos grabado, pero creo que podemos hacer un poco más.
Condicionamiento del parpadeo. ¿Qué es esto? El reflejo palpebral consiste en el parpadeo que se produce cuando, por ejemplo, se acerca un objeto repentinamente a los ojos o cuando se dirige a los mismos un soplo de aire a través de una pajita. Ese reflejo tiene lugar en distintas especies y su condicionamiento se produce al presentar, por ejemplo, un tono, un EC, un estímulo condicionado, vamos, antes del soplo de aire en los ojos. Tras un número suficiente de emparejamientos, el sujeto ya parpadeará directamente cuando oiga el tono, justo antes de la ocurrencia del soplo de aire. El condicionamiento del parpadeo se ha estudiado en humanos, perros y monos, Hilgard y Marquis en 1936, también en ratas, Hughes y Solberg en el 38. Pero la mayor cantidad de experimentos en los últimos años se han realizado con conejos, debido a que el condicionamiento del parpadeo en esta especie presenta diversas características que suponen una ventaja para su estudio. Los conejos son fácilmente accesibles, toleran bien la restricción del movimiento durante largos periodos y la ocurrencia del parpadeo espontáneo es sumamente rara, de 1 a 3 respuestas por hora. Ojo con eso. Además, la respuesta condicionada de parpadeo es fácil de medir y es más simple que otros tipos de respuestas que se miden en otras preparaciones de condicionamiento. Esta simplicidad ha hecho posible que se desarrolle gran cantidad de investigación sobre las bases neurobiológicas de este tipo de aprendizaje. La preparación experimental del condicionamiento palpebral con conejos fue desarrollada por Gormezano, que junto con sus colaboradores realizó un exhaustivo estudio de las variables que afectan a este tipo de condicionamiento. Veis aquí la figura 2.5 del condicionamiento palpebral en conejos. La preparación experimental, que sería esta, como veis aquí al conejillo, y el B, la curva de adquisición típica que vimos antes. Parecido a como vimos antes, quiero decir, una representación gráfica. Vale. En un experimento de condicionamiento palpebral, el conejo se sitúa dentro del aparato mostrado en la figura 2.5, como podemos apreciar aquí, en la A, y se conecta un equipo que permite registrar la respuesta de parpadeo. El estímulo incondicionado puede ser un soplo de aire dirigido al ojo o una breve descarga, de 0,1 segundos, en la piel situada debajo del ojo, mientras que el estímulo condicionado puede ser una luz o un tono. En un experimento de condicionamiento típico, se presenta el estímulo condicionado durante medio segundo, seguido inmediatamente por el estímulo incondicionado, que provoca una respuesta incondicionada de parpadeo. A medida que se suceden los emparejamientos estímulo incondicionado, la respuesta de parpadeo se observa también ante el estímulo condicionado, y el experimentador registra el porcentaje de ensayos en los que se observa la respuesta condicionada de parpadeo. El condicionamiento palpebral en conejos requiere de varios cientos de ensayos para desarrollar la respuesta condicionada. En los últimos años se ha retomado el estudio del condicionamiento del parpadeo en humanos, debido a que es una conducta simple que puede ayudar a conocer procesos biológicos y psicológicos básicos. Vale. Vamos a ver, yo creo que aún queda el del signo, el de aversión por sabor. Vamos mirando, vamos a hacer otro más. Seguimiento del signo. Hasta ahora hemos visto varias situaciones experimentales en las que la respuesta condicionada era una respuesta refleja. Sin embargo, no solo este tipo de respuestas pueden ser condicionadas, como demuestra el paradigma del seguimiento del signo o automoldeamiento. En este paradigma, el sujeto se aproxima y toma contacto con el estímulo que le señala la disponibilidad de la comida. Vale. El primer experimento en el que se estudió este tipo de condicionamiento fue realizado por Brown y Jenkins en el 68 con palomas. Quedémonos bien con lo de seguimiento del signo o automoldeamiento. Lo digo básicamente porque muchas veces se pregunta por una acepción, por un significado, y después, aunque haya otra que significa exactamente lo mismo, te preguntan por esa. Y tú dices, ostras, yo entiendo esto por seguimiento del signo, no sé qué es automoldeamiento. Pues se trata un poco de eso. Entonces, vamos a ver esto con palomas. Los sujetos eran situados en una caja de Skinner, con una tecla circular situada en la pared que podía iluminarse y con un comedero retráctil, como podemos ver aquí,
en la figura 2.6, en el A, esta es lo que es la preparación experimental y esto es la curva de adquisición típica, como ya sabemos ya. Caja de Skinner, paloma, comedero retráctil y demás. Vale. Entonces, tienes una tecla circular situada en la pared que podía iluminarse con un comedero retráctil. La tecla se encendía durante 8 segundos, inmediatamente antes de que se activara el comedero, dando acceso a la comida. Hay que hacer notar que las palomas no tenían que hacer nada para que se presentase la comida. El comedero se activaba automáticamente tras la iluminación de la tecla, independientemente de lo que hicieran las palomas. Es, por tanto, una situación de condicionamiento clásico. Se presenta una luz, estímulo condicionado, seguida de comida, estímulo incondicionado. La respuesta condicionada, que se obtiene en dicha situación experimental, es un acercamiento y picoteo de la tecla iluminada, lo que sería la figura 2.6b que vemos aquí. Aun cuando dicho picoteo no tiene ningún efecto en la consecución de la comida. Además, se ha demostrado que es necesario el emparejamiento del estímulo condicionado con el incondicionado, para que se produzca el picoteo de la tecla, ya que éste no se produce si el estímulo condicionado y el incondicionado se presentasen de manera aleatoria una del otro. Por tanto, la tecla de iluminación, ¿qué es la tecla de iluminación ahí? El estímulo condicionado. Tiene que ser una señal o un signo de que se va a presentar la comida, que es la comida, el estímulo incondicionado. Estímulo condicionado, estímulo incondicionado, está ahí bien. Para que el sujeto se acerque y picotee la tecla iluminada. El picotear esa tecla iluminada sería una respuesta condicionada. Entendámoslo bien. La tecla en sí, lo que es la tecla, es el estímulo condicionado. Lo que es la señal, el signo de que se va a presentar una comida. ¿Y qué es esa comida? El estímulo incondicionado. Entonces, estímulo condicionado, la tecla iluminada. Estímulo incondicionado, la comida. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si el sujeto, en este caso la palomita esta, se acerca y empieza a picotear esta tecla, ¿esa tecla qué era? El estímulo condicionado. ¿Qué está haciendo esta paloma? Una respuesta ante ese estímulo. Por lo cual, su respuesta es una respuesta condicionada. ¿Por qué? Porque viene del estímulo condicionado. Ese estímulo condicionado va a dar una respuesta condicionada. Es para que se... A ver, no es que sea tampoco muy complicado, pero tiene su miga. Te puedes equivocar muy fácil con la terminología. Entonces, diferenciar bien eso. Tecla iluminada, esa tecla es un estímulo condicionado. ¿Qué hace ese estímulo condicionado? Es una señal o un signo, ¿no? De que se va a presentar algo. ¿Qué es ese algo? Una comida. Esa comida es el estímulo incondicionado. Entonces, tecla iluminada, estímulo condicionada. Comida, estímulo incondicionado. ¿Qué pasaría después? Que la paloma, el sujeto, como llaman, se acerca y picotea esa tecla. Esa tecla que conocemos como estímulo condicionado. Lo que va a hacer es una respuesta condicionada. El picar, el acto de picar en sí, esa tecla es lo que se llama respuesta condicionada. Entonces, por otro lado, el estímulo condicionado tiene que tener una localización precisa para que se produzca su seguimiento. Este efecto se produce incluso cuando la tecla iluminada está alejada del comedero. Ojo con esto. Hersey y Jenkins, en 1974, realizaron un experimento en una caja de Skinner más larga de lo habitual. Precisamente pues para mirar este tema de la tecla iluminada que esté alejada o no. Entonces, más larga de lo habitual. Y colocaron una tecla en cada extremo de la caja, mientras que el comedero se situó en el centro. En el experimento, la paloma recibió ensayos de emparejamiento de la iluminación de una de las teclas con la comida, mientras la iluminación de la otra tecla no estaba relacionada con la comida, que solo estaba disponible durante 4 segundos. La paloma desarrolló seguimiento del signo, lo que en este caso implica que iba a picotear la tecla iluminada en un extremo de la caja y después se acercaba al comedero, incluso aunque no le diera tiempo de llegar para poder comer. Esto nos da una idea de la fuerza que adquiere un estímulo condicionado como señal de comida. Como hemos dicho antes, la paloma no tenía ninguna necesidad de picotear la tecla iluminada para obtener el alimento, pero su asociación con la comida le convertía en una señal irresistible totalmente. En cambio, la iluminación de la tecla del otro extremo de la caja, que no estaba relacionada con la comida, no producía una respuesta de aproximación.
El seguimiento del signo se ha utilizado con distintas especies como pollos, codornices, peces, lagartos, cobayas, gatos, perros, monos rhesus, monos ardilla y también en humanos, tanto en niños como en adultos, aunque la mayoría de los estudios se han realizado con ratas y palomas, como ya sabremos bastante nosotros. Pero simplemente quedémonos un poquillo con el tema de que la tecla iluminada, ese estímulo condicionado, tiene que ser una señal de signo, que va a presentar una comida, que es el estímulo incondicionado. La paloma, el sujeto, en este caso, picotea la tecla iluminada, que es la respuesta condicionada. Y luego el tema de coger, y Hershey y Jenkins cogen y en vez de poner la caja de Skinner habitual, cogen la caja de Skinner más alargada. Y ponen, en este caso, en cada extremo de la caja, como habíamos visto antes, simplemente es que la caja es más larga de lo habitual. Lo que quieren mirar es simplemente que esté más alejada y ver en qué parte, entre ese estímulo condicionado, tiene que tener esa localización precisa para que se produzca el seguimiento. Entonces, lo que hacen, incluso cuando esté iluminada la tecla, esté alejada de ese comedero, el comedero está en el centro y en cada extremo está ese estímulo. Ese que donde tienen que picotear y demás. Y básicamente lo que representa es de la fuerza que tiene el estímulo condicionado como señal de comida. Básicamente, porque no, como vimos antes, la paloma no tiene ninguna necesidad de picotear la tecla iluminada para obtener el alimento, pero su asociación con la comida lo convierte en esa señal irresistible. Vale, pues nos quedamos con esto, básicamente. Ya dimos el seguimiento del signo, si queréis podemos, miramos ahora. Yo leería esto último que nos queda y lo dejamos en el punto 4, así para que quede más completo. Aprendizaje de aversión al sabor. Otra situación experimental ampliamente utilizada en la investigación del condicionamiento clásico es la aversión al sabor. En la naturaleza, los animales, tanto humanos como no humanos, tenemos que aprender que los alimentos son beneficiosos y cuáles son perjudiciales. Y el mecanismo que nos permite hacerlo es el condicionamiento clásico. Para adquirir una aversión a un sabor, la ingestión de un sabor nuevo debe ir seguida de un malestar gástrico que provoque náuseas. La experimentación sistemática de la aversión al sabor en el laboratorio se ha realizado principalmente con ratas. El procedimiento típico consiste en que el animal ingiera una comida o bebida con un sabor novedoso, el estímulo condicionado, y después se le inyecte una droga o se le someta a radiación, estímulo incondicionado, lo que le provoca malestar gástrico. El resultado de este emparejamiento es que el animal adquiere una aversión al sabor, lógicamente, al que ha sido expuesto. El sabor le produce náuseas y deja de consumirlo. Este aprendizaje es muy importante para la supervivencia del animal porque le ayuda a discriminar entre los alimentos beneficiosos de los que tienen consecuencias perjudiciales para su salud, que son los que suelen causarles malestar. Así, mediante el sabor, los animales pueden aprender a distinguir los alimentos venenosos, lo que le confiere un gran valor adaptativo. El aprendizaje de aversión al sabor es un tipo de condicionamiento clásico, pero tiene características especiales. La primera es que puede llegar a adquirirse una fuerte aversión con un solo ensayo. Un emparejamiento de sabor-malestar. Esto es muy, muy importante. La segunda característica especial es que este aprendizaje tiene lugar incluso cuando transcurren horas entre la exposición al sabor y el malestar. Ambas características son adaptativas desde un punto de vista evolutivo. Si un animal necesitara más ensayos de emparejamiento para adquirir aversión al sabor, pues ¿qué pasaría? Que se envenenaría. Por eso, curiosamente, esa primera característica especial que tiene esto es que se puede sacar una fuerte aversión a esto, a este condicionamiento en este caso, con un solo ensayo, porque es que si hubiera más te mataría. Básicamente es por eso, no es por otra cosa. Simplemente es que este emparejamiento para adquirir aversión al sabor, evolutivamente hablando, te envenenaría. Entonces no tiene sentido. Y por eso se desarrolla en un periodo tan corto esa aversión y se respeta esa aversión, por así decir, porque trae unas consecuencias negativas totalmente. Entonces, por otro lado, muchas veces los venenos no tienen un efecto inmediato en el organismo, sino que su efecto se observa una vez que se ha hecho la digestión, lo que ocurre incluso horas después de la ingestión del veneno. Así que a lo largo de la historia natural, los animales que podían salvar el intervalo entre probar el alimento y su consecuencia venenosa
tenían ventajas desde un punto de vista selectivo, ya tirando por Darwin y demás. Ejemplo de esto. El aprendizaje de aversión al sabor se ha observado en pacientes de cáncer tratados con quimioterapia. La quimioterapia causa náuseas como efecto secundario y los pacientes adquieren aversiones a los alimentos que han ingerido antes de recibir el tratamiento. Estas aversiones adquiridas pueden contribuir a la falta de apetito que muestran habitualmente los pacientes de cáncer sometidos a quimioterapia. Esto es un ejemplo que lo representa bastante bien, por desgracia, pero bastante bien. Entonces, quedémonos bien con eso, con lo que serían las náuseas como efecto secundario a la quimioterapia en todos los pacientes. Lo que están adquiriendo es una aversión, en este caso los alimentos que ingirieron antes de recibir el tratamiento. Vale, nos vamos a quedar aquí en el punto 4. Está bastante chulo este tema, así que intentaré grabar ya el próximo día lo que sería la segunda parte de este tema 2 y así finalizarlo ya. Así que hasta la próxima y gracias.